Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema del módulo de tórax. Vamos a concluir con algunos tipos de enfermedades y agregar algunos conceptos para complementar este módulo. Bueno, dentro de las patologías que se pueden presentar y que son frecuentes, tanto en adultos como en niños, es la enfermedad que conocemos con el nombre de atelectasia. La atelectasia es una patología que hay que considerarla mucho porque normalmente puede estar asociada a un efecto secundario y no primario, sino que la atelectasia puede ser consecuencia de una enfermedad previa. Por eso es importante cuando tenemos un paciente con atelectasia considerar cuál es la causa primaria que la generó, porque entre los diagnósticos diferenciales son múltiples. Ahorita hablaremos o los distribuiremos entre factores intrínsecos o extrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos son los obstructivos intraluminales, o sea, dentro de la luz del bronquio principal o bronquios secundarios o bronquiolos. Dentro de ellos pueden ser los cuerpos extraños, la broncoaspiración o los tumores endobronquiales. Y dentro de los casos extrínsecos pueden ser tumores, infecciones o destrucción de tejidos por lesiones por arma de fuego, lesiones por quimioterapia, etc. Son múltiples las causas, pero siempre hay que considerar que la atelectasia puede ser un efecto secundario de una lesión primaria. Aquí tenemos un esquema y vemos lo que es la compresión extrínseca de un bronquio. Esta compresión extrínseca cierra el bronquio, lo que provoca que quede aire residual, pero cuando esto se reabsorbe, el pulmón o los alvéolos que ya no contienen aire se colapsan y al colapsar se retraen. Esa retracción es la que conocemos como atelectasia. Como dijimos, las causas pueden ser múltiples. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un paciente joven, femenino, que ha sufrido una atelectasia y que por imagen radiológica podemos dar muchos diagnósticos y que pueden ser erróneos si no conocemos el contexto ni la historia clínica ni el tiempo de evolución. ¿Por qué es importante el contexto? Porque podríamos decir que tiene lesiones inexistentes. Bueno, como ven, una radiografía sin un contexto clínico puede dar un montón de diagnósticos diferenciales. Podemos pensar que aquí hay una masa, ¿verdad? Y la imagen puede hacernos razonar en esto. Podemos decir que el tórax derecho es más pequeño que el izquierdo. Podemos decir que no vemos la silueta cardíaca de este lado. Está rotada la radiografía. En fin, pueden haber un montón de diagnósticos, pero lo importante es que analicemos a la paciente. La paciente es una paciente de 33 años, femenina, que presenta dificultad respiratoria súbita en la madrugada, ¿verdad? Y fue llevada a la emergencia por una dificultad severa. Al examen físico se observa retracción apical derecha, matidez a la percusión. A la auscultación hay disminución de los ruidos
pulmonares y radiológicamente lo que encontramos son diferentes hallazgos que tenemos que analizarlos para poder llegar y entender de qué patología se puede tratar. Lo primero que tenemos que analizar, según se les ha enseñado, es ver los parámetros técnicos de la radiografía para ver si es una radiografía adecuadamente valorable. Segundo lugar, como se les explicó, valorar la radiografía de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Si empezamos de arriba hacia abajo, lo que tenemos que ver es la tráquea. Y la tráquea está justamente aquí, aquí aparece. Pero hay algo que sucede con la tráquea. La tráquea agarra una curva justamente aquí. Después se va para acá. El bronquio debería ser más horizontal, pero aquí está verticalizado. Este bronquio de aquí está perdido. Y la tráquea adquirió esta forma. Aquí solo vemos la parte inferior del bronquio inferior, pero el bronquio medio y el superior no lo estamos viendo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, si ustedes logran ver, justamente aquí hay una área blanca del pulmón. La razón es que justamente el bronquio superior, que estaría justamente aquí, está ocluido totalmente y provoca la telectasia, provocando que todo el lóbulo superior se obstruya y al obstruirse genera la telectasia y eleva el lóbulo medio y el lóbulo inferior hacia arriba, provocando a su vez que la cúpula diafragmática se levante. Este es el borde inferior de la mama, que corresponde al borde inferior de esta mama, que están a la misma altura. Como la cúpula diafragmática se levantó porque súbitamente esta parte del pulmón se colapsó y es de poca evolución, también el hígado que está en el abdomen se eleva y se va hacia arriba, provocando que la densidad del hígado opacifique la mama derecha y haga simular la presencia de una masa que no existe. ¿Por qué? Porque las mamas están a la misma altura. La densidad de aquí cambió porque la cúpula se subió y conjuntamente con el hígado. Y al subir el hígado es bastante denso y tapó la silueta cardíaca. Pero todo se debe a que el bronquio superior se obstruyó y al obstruir provocó la telectasia. Y lo que está en la telectasia es el lóbulo superior derecho. Clínicamente la paciente presentaba retracción apical, matidez y ausencia de inmunidad vesicular. Entonces hay una correlación clínico-radiológica que nos hace considerar que esto se trate de una telectasia por broncoaspiración o por cuerpo extraño. Si la obstrucción o la manifestación clínica de la paciente fue súbita, estamos hablando de cuerpo extraño. Entonces significa que aquí hay un cuerpo extraño que provocó telectasia, nada más que no es suficientemente radiopaco como para que lo capte la radiografía. Evidentemente la paciente lo que tuvo fue una obstrucción del bronquio superior por un fragmento de amalgama o de material odontológico que provocó la obstrucción por mientras dormía, haberse desplazado el fragmento y ido a las vías respiratorias y obstruido el bronquio superior. Y muestra todo este cuadro clínico que sugiere un montón de patologías o diferentes patologías, pero que en realidad es una sola patología que provocó una lesión apical con cambios radiológicos
evidentes. Por lo tanto, toda radiografía tienen que correlacionarla con una clínica para que puedan dar más adecuadamente con un diagnóstico. Esto es en el caso de una telectasia del lóbulo superior, pero si tuviéramos una telectasia de todo el pulmón derecho, tendríamos una imagen como esta. La tráquea está traccionada hacia el lado derecho, pero en forma vertical. El pulmón izquierdo está hiperventilado y todo lo demás del lado derecho está opacificado. Además que los espacios intercostales están disminuidos por retracción. Y todo está siendo jalado hacia el lado contralateral. En el colapso pulmonar total, que puede ser súbitamente por trauma, por un neumotórax, pero lo que pasa es que el neumotórax desplaza las estructuras contralateralmente, no en este caso. Normalmente aquí puede ser por un tumor, puede ser por cuerpo extraño, rara vez va a ser por broncoaspiración. Los hallazgos clínicos van a ser disnea, cianosis, ausencia de vibraciones vocales, matidez, no hay ruido respiratorio y retracción de estructuras. Siempre es importante considerar esto porque puede ser súbito. Otra patología, la bronquiectasia, como hablamos el otro día, las bronquiectasias se caracterizan por dilatación anómala de un bronquio distal secundario a afectación de la arquitectura muscular. Esta se daña y al dañarse pierde su elasticidad, por lo tanto no hay contracción ni relajación muscular y entonces el bronquio ni se expande ni se contrae. Esto puede presentarse en múltiples enfermedades, sobre todo enfermedades autoinmunes, como la alveolitis alérgica extrínseca, la fibrosis quística, el síndrome de Cartagener. La bronquiectasia se consideran como un componente más dentro del cuadro, o sea que estas enfermedades incorporan las bronquiectasias por lesión a nivel de la pared muscular. La bronquiectasia puede haber un montón de causas, como las que están viendo en esta, pueden ser congénitas. Hay bronquiectasias congénitas, sobre todo esto se van a ver en recién nacidos o en menores de 6 meses, pero también pueden ser secundarias infecciones, ¿verdad? Como la tuberculosis, neumonías necrotizantes. También pueden ser por enfermedades autoinmunes, por obstrucciones, que pueden ser por adenopatías, que pueden ser por cáncer, pueden ser por cuerpo extraño, por daños bronquiales químicos, los pacientes que inhalan tóxicos o sustancias, hasta el mismo O2 a presión en pacientes con ventilación mecánica pueden generar bronquiectasias. También la ingesta de amoníaco en personas que accidentalmente toman sustancias que llevan amoníaco y llegan al pulmón pueden provocar este tipo de lesión. Las bronquiectasias son difíciles de valorar en rayos X convencional, pero sí son evidentes en tomografía. Y se observan de esta forma. Los bronquios no tienen pared definida, pero en una bronquiectasia la pared está engrosada porque el músculo se ha engrosado por la lesión o alteración del mismo, y a la par de todo bronquio siempre hay un vaso. Entonces forman esta imagen en sello de anillo, que parece un anillo de compromiso. Pero eran típicos de los anillos que usaban los reinados. Entonces, la tomografía es efectiva para verlo y normalmente las bronquiectasias se ven periféricas. Otra patología que está asociada a atrapamiento aéreo es el enfisema. El enfisema, el diagnóstico de él no es ni por clínica, ni por radiología, ni por tomografía, aunque la tomografía nos da caracterización, pero el diagnóstico es por espirometría. La espirometría sí nos dice qué grado de atrapamiento aéreo hay y nos confirma el diagnóstico. Radiológicamente nosotros podemos encontrar algunos hallazgos que nos sugieran atrapamiento aéreo. Solo podemos decir
síndrome de atrapamiento aéreo. Dentro de atrapamiento aéreo puede estar la bronquitis crónica, el asma bronquial o el enfisema. ¿Hay hallazgos radiológicos que nos sugieren enfisema? Sí. Aquí tenemos esta radiografía en donde vamos a valorar esos hallazgos radiológicos que nos hacen considerar que nuestro paciente está cursando con un enfisema. El primer hallazgo es que normalmente el tórax tiene una forma triangular. En un paciente con atrapamiento aéreo, el diámetro anteroposterior y el diámetro transverso son iguales. Y entonces, el tórax tiene la tendencia de formarse en forma tubular o de tonel, ¿verdad? Eso es una característica de atrapamiento aéreo. Número 2, los arcos costales siempre están un poquito hacia abajo, pero en estos casos se casi horizontalizan. Número 3, los espacios intercostales se observan prominentes tanto apicales como basales. Número 4, el pulmón se vuelve muy oscuro y se llama hiperlucente. Es porque atrapa muy aire. Número 5, la silueta cardíaca se vuelve verticalizada. No toma la forma característica que tendríamos, sino que está verticalizada. Número 6, hay aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas. En vez de estar así, están aplanadas. Y estos hallazgos nos sugieren un síndrome de atrapamiento aéreo. Si el tórax se mide en tonel, estamos considerando la alta posibilidad que sea un enfisema. Si queremos confirmarla, pues hacemos una tomografía y la tomografía nos mostrará imágenes quísticas múltiples, centrales, mediales y periféricas. Eso nos hace la clasificación de enfisema centronuclear, panacinar o panaboliar. Todos estos factores nos ayudan a clasificarlo. La tomografía es importante porque nos puede identificar dónde está más intensa la formación quística o el engrosamiento intersticial, y la tomografía también nos puede ayudar a mostrarnos el engrosamiento pleural. Entre más acentuada la afección pulmonar sea en la región apical, el paciente va a tener más compromiso respiratorio, que puede ser de una ingenuidad leve, moderada, severa, hasta caer en una ortopnea. Dependerá de la cantidad de daño. Y la tomografía es específica para esto. Y el diagnóstico confirmatorio va a ser por espirometría. Si tuviéramos un paciente con enfisema, lo miraríamos así, si pudiéramos ver el pulmón. Tomográficamente lo miraríamos así y en reconstrucción lo miramos así. Lo importante es entender que la radiología va a ser importante en el diagnóstico, pero que no es lo que define en sí el diagnóstico, sino que es el contexto clínico, radiológico y agregándole una espirometría. Otra patología frecuente es la neumonía. La neumonía, todos podemos ser expuestos a tenerla, pero los rangos entre menores de 2 años y mayores de 65 años son factores de riesgo. ¿Por qué? Las neumonías normalmente en pacientes menores de 2 años tienden a complicarse y en pacientes mayores de 65 años también tienden a complicarse. Un dato importante, una neumonía con derrame pleural ya es una neumonía complicada. Esa es la razón por la cual muchos pacientes de 65 años, 66 años, mueren de una neumonía y uno dice, ¿por qué murió de una neumonía? Sí, es tratable, es manejable, sí, siempre y cuando no esté complicada. Y ya desde el momento que encuentren derrame pleural, considérenla como una complicación.
y que debe ser un paciente manejado con alta prioridad. La neumonía microscópicamente se miraría así como ocupación de espacio, ¿verdad? En este caso es alveolar, y la miraríamos como una opacificación o como un patrón nodular desde el punto de vista radiológico. Desde el punto de vista histológico microscópico sería un infiltrado alveolar de tipo transudado porque no es líquido sino que es espeso. En otras palabras, esto diríamos que es secreción purulenta. La caracterización o la clasificación de qué tipo de neumonía sería desde el punto de vista clínico y evolutivo. Aquí tenemos otro paciente con un cuadro clínico de una neumonía y aquí podemos ver que es una neumonía mixta porque tiene un patrón intersticial, miren las líneas engrosadas, y tiene unos nodulitos. Entonces es intersticial y alveolar al mismo tiempo, y que está afectando el lóbulo superior y el lóbulo medio. ¿Por qué? Porque la cisura tiene líquido. Ya estamos hablando de una neumonía complicada porque hay líquido intracisural en la cisura horizontal y hay compromiso de los lóbulos. Entonces es importante eso para determinar el estado de gravedad de una neumonía. Agregado a la clínica, el agregado a la desaturación, etc. Esto lo vimos el otro día para determinar una neumonía anterior, una neumonía media y una neumonía posterior. Otro apartado importante es el nódulo. Del nódulo vamos a hablar poco porque si pudiéramos hablar de él, tardaríamos unas 3 clases solo para definir esto del nódulo. Hoy por hoy, los nódulos siguen siendo una gran complicación a nivel del estudio de la patología pulmonar, ya que un nódulo puede significar una lesión benigna o una lesión maligna. Y es algunas características radiológicas que nos hacen considerar la posibilidad de benignidad y otras que nos hacen considerar la posibilidad de malignidad. Posibilidad de benignidad es que el nódulo sea de bordes bien definidos. Como en este caso tenemos esta radiografía, una imagen bien definida, redonda, homogénea, o sea, el color es de distribución igual, los bordes son bien definidos, el tamaño es menor de 3 centímetros, porque todo mayor de 3 centímetros ya es masa, y está localizado en el parénquima pulmonar. La razón de la tomografía no es porque pensáramos que era algo maligno, sino que porque era la primera vez que se evaluaba a este paciente. O sea, era su primera radiografía y no sabíamos si lo tenía desde antes o no. Entonces, como no lo sabemos, tenemos que hacer una tomografía. Y la tomografía lo que va a ver más profundamente es los bordes, la densidad homogénea y la captación del medio de contraste. Si este nódulo capta o no capta. ¿Qué es eso de captar? Bueno, se hace una tomografía sin contraste, se mide la densidad con el ROI, se pone el ROI encima, se mide su densidad, se mete el contraste y se vuelve a valorar la densidad. Hay una clasificación no tan específica, por eso es que es tan difícil la cuestión de los nódulos, que dice que si la lesión tiene menos, capta, después de administrar el contraste, menos de 5 unidades, es una lesión benigna. Pero si es una lesión que capta de 6 a 24 unidades Hounsfield, puede ser benigna o maligna. El rango es muy grande. Cuando tenemos este caso, lo que se hace es control dentro de 3 meses. Si esta lesión ha crecido un 25% del tamaño anterior, se considera maligna. Si capta más material de contraste que antes, se considera maligna. Si no capta y no ha aumentado de tamaño, se considera benigna y se hace un control en 1 año. Si en 1 año sigue igual, se considera que es benigna y ya no se hacen controles. Hay escuelas que hablan de todo esto y no se han puesto de acuerdo, por eso no hablamos tan profundamente del nódulo, sino que solo hablamos de los casos puntuales que hay que buscar.
Si se desconoce la historia clínica, pues, y tienen un nódulo pulmonar, háganle tomografía. Otra enfermedad que la vemos con mucha frecuencia en las emergencias y pacientes que vienen descompensados es la insuficiencia cardíaca. La mayoría de pacientes van a ser con insuficiencia cardíaca crónica, o sea, no es agudizada, ¿no? O no es aguda, perdón. Agudizada es aquella que ya existe, pero que se descompensó por algún factor, ya sea un paciente cardiópata, por valvulopatía, por infarto de miocardio antiguo o por alguna otra patología en particular que ya tiene data de manifestaciones clínicas y que se descompensa por falta de medicamentos, por aumento de peso, por infección o por diabetes, cualquiera de todas ellas. Lo importante es recordar un poco la anatomía y la clínica. Cuando tenemos insuficiencia cardíaca hay presencia de tos, fatiga, debilidad, desmayos, inapetencia, micción incrementada, edema de los miembros, pulsos alterados, dificultad respiratoria, aumento de peso. El aumento de peso normalmente está asociado al líquido, pero es recordar que es importante determinar los hallazgos radiológicos si son de cámara derecha o cámaras izquierdas. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca puede estar dada por una alteración de cámaras cardíacas derecha o cámaras cardíacas izquierdas. Normalmente los síntomas pueden ser confusos, como disminución del gasto cardíaco. La disminución del gasto cardíaco me la puede dar un infarto de miocardio, me la puede dar una arritmia, me la puede dar un edema agudo del pulmón o simplemente la misma insuficiencia cardíaca. El deterioro del intercambio gaseoso es porque está en una crisis. El exceso de volumen me da a entender que puede ser algo crónico agudizado. La intolerancia a la actividad física me está diciendo que ya es algo más crónico. La ansiedad normalmente está asociado por la disnea. Siempre es importante recordar que las causas izquierdas puede estar asociada a hipertensión, valvulopatía aórtica mitral, coartación aórtica, infarto agudo del miocardio. La derecha, hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva, o sea, el enfisema, el asma, el EPOC, me pueden dar alteraciones cardíacas secundarias. La valvulopatía pulmonar tricuspidea también. Enfermedades asociadas pueden ser el hipertiroidismo o hipotiroidismo. Las miocardiopatías también están asociadas, las arritmias. Aquí tenemos dos pacientes, ambos tienen insuficiencia cardíaca. Esta es una insuficiencia cardíaca crónica, esta es una insuficiencia cardíaca agudizada con tendencia al edema agudo del pulmón. Cosas que podemos ver aquí en primera instancia es una proyección PA, si es PA levemente rotada, pero definitivamente hay un corazón grande. Y eso es evidente, la radiografía está centrada y está bien inspirada. Pero si vemos el corazón, vemos un corazón bastante grande. Algo que llama la atención es que no tiene la forma típica, miren la forma típica de este corazón en comparación a este, que se encuentra bombado, y este es el ventrículo. Esta es la ventana aortopulmonar, pero este es el ventrículo y está bombado. Entonces, nos hace considerar que el aumento de tamaño de este corazón está a expensas de cámaras cardíacas izquierdas y puede ser por hipertrofia. Entonces, podríamos considerar que esta es una hipertrofia de cámaras cardíacas izquierdas, por lo tanto, la insuficiencia cardíaca es de cámaras cardíacas izquierdas. ¿Qué puede ser? Valvulopatía, aórtica, mitral. Bueno, de preferencia aórtica. Si fuera mitral, la aurícula estaría hipertrofiada, pero no está. Entonces, prácticamente es el ventrículo izquierdo. Si es ventrículo izquierdo, pensamos en cualquier patología aórtica que me la pueda proporcionar. Y es crónica, sí.
Si ustedes se fijan, hay derrame pleural porque hay un menisco pequeño, hay un poco de engrosamiento de la trama vascular basal y la cardiomegalia. Entonces, este paciente es una insuficiencia cardíaca crónica. En esta etapa probablemente no esté agudizada en comparación de la otra, que ustedes pueden ver un corazón que le llamamos corazón de peluche. Miren sus bordes, tiene un montón de líneas, ¿verdad? Y hace que sus bordes no sean bien definidos. Este se llama corazón de peluche. De igual forma, este corazón está grande, bien grande, pero si ustedes se fijan, está grande hacia el lado izquierdo y grande hacia el lado derecho. Entonces, un corazón con cámaras cardíacas derecha e izquierda grande. Entonces, esta es una cardiopatía dilatada y esta es una cardiopatía hipertrófica. Y agudizada, ¿por qué? Porque tiene un corazón de peluche y tiene varias líneas, que son líneas de líquido. Y aquí tiene diferentes tipos de líneas, que son las líneas A, que son las líneas B y que son las líneas C de Kerr. Las líneas A están periféricas, paralelas al corazón. Las líneas B están en la pleura parietal y la C es la unión de las A con las B. Asociado a esto se mira la trama broncovascular engrosada y nos hace considerar que este paciente está acumulando líquido. Falta que forme el menisco y estaríamos en las fases iniciales de un edema agudo de pulmón. Las proyecciones laterales, lateral izquierdo sobre todo, porque el corazón está al lado izquierdo normalmente, es importante ver el espacio retroesternal y retrocardíaco. ¿Por qué? Porque estos espacios nos ayudan a identificar a expensas de qué cámara que están en la hipertrofia o la afectación cardíaca. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el ventrículo derecho está hacia adelante. Por lo tanto, si las cámaras cardíacas derechas están dilatadas o grandes, el espacio retroesternal, que justamente es este que está aquí, este espacio, se ve reducido. Si las cámaras están grandes, se ve reducido. Por lo contrario, si el ventrículo izquierdo es el que está grande, si está aumentado, el espacio retrocardíaco se ve disminuido. Entonces, la proyección lateral nos ayuda mucho a identificar esto. Si no podemos definirlo en una proyección AP, lo complementamos con una lateral que nos ayudará a identificar de qué lado es el aumento o la afección cardíaca en una proyección lateral izquierda. Las complicaciones de una radiografía de tórax, como les dije, puede ser el derrame pleural. Una de las cosas importantes del derrame pleural no solo es saber que lo tiene, sino es saber qué cantidad de derrame pleural puede tener y si es fácil de drenar o no. Si hay que colocarle un tubo o un catéter para drenaje. Lo importante que quiere el clínico es saber si es un derrame tabicado o no. Porque si es un derrame tabicado, el tubo no sirve para nada, no tiene ninguna función. Mientras que si es un derrame que se mueve, el tubo al meter sacará el líquido o el catéter. Entonces, para valorar un derrame, hay veces que hay que hacer varias proyecciones. Porque en una proyección PA no vamos a ver el menisco si el derrame es menor de 160 cc. Solo lo podemos ver en una proyección lateral que opacificará la parte posterior de la cúpula. Digamos, el derrame está aquí. Lo vamos a poner el derrame a este nivel. Se fijarán que la cúpula diafragmática llega hasta acá. Tapa el nivel de líquido. Por lo tanto, a veces no se ve en una PA. Se necesita que sea de mayor cantidad, o sea, más de 160 cc para que sea visible. Entonces, por eso se toma una proyección PA y una lateral.
Si queremos saber si el derrame está ubicado, pues podemos recurrir al ultrasonido. Sí, se puede recurrir al ultrasonido. Pero también lo podemos hacer con radiografía convencional. ¿Cómo? Haciendo una proyección de cúbito lateral derecho. Por ejemplo, el derrame se vio aquí. Lo que querían saber si este derrame era tabicado o no. Acostaron el paciente hacia el lado derecho. La placa de tórax la pusieron enfrente y por la parte de atrás tiraron el rayo. O sea, el rayo va aquí. El paciente acostado en la camilla acá y la película de rayos X está justamente aquí enfrente. Entonces, el derrame pleural, si ustedes se fijan, en esta imagen, tiene el famoso menisco. Entonces, al acostarlo, tiene que salir el menisco si el líquido se mueve normalmente, y aquí lo hizo. Entonces, es un derrame pleural no tabicado. Si el menisco no se hubiera formado y siguiera la imagen de menisco hacia aquí abajo, entonces significa que está tabicado. Y si está tabicado, no hay que colocar tubo. El ultrasonido se puede complementar para saber cuántos tabiques tiene y si está engrosada la pleura. Porque si tiene tabique y está engrosada la pleura, ya no es colocación de tubo, sino que se llama una decorticación. Y es un planteamiento quirúrgico. Entonces, como ven, la radiografía de tórax es complicada en el momento de diagnosticar y por eso se requiere todo el conocimiento de una anamnesis y un buen examen físico, saber todos los factores técnicos que permiten valorarla, saber que puedo complementarla con tomografía si sé lo que ando buscando y que nunca debo olvidar que la imagen radiológica que tengo enfrente es la imagen de mi paciente y la imagen de toda la sintomatología de mi paciente. Por lo tanto, debo de verla en una forma integral. Y ese era el contenido que quería compartirles de el módulo de tórax. ¿Tienen dudas o tienen preguntas?